hablar de temas de comportamiento social siempre es difícil. Es difícil porque no todas las personas pueden, pues, verlo de la misma forma o entender las cosas de la misma forma. Y no es para menos, es un poco complicado hablar del comportamiento de las personas, sobre todo cuando el comportamiento no es nuestro y no lo comprendemos. Menciono esto porque me ha venido a la mente y aunado a cosas que han pasado, y además pues porque lo he visto en redes sociales como TikTok, de las personas que sobrepiensan las cosas. No sé si ustedes sean esas personas o bien conozcan a alguien que sobrepiensa las cosas. Para los que no tengan todavía el dato de qué es, pues les platico. Existimos personas que siempre sobreanalizamos las situaciones que vivimos, sobreanalizamos las palabras que otras personas dicen, sobreanalizamos sus acciones, y eso nos lleva a una ramificación enorme de posibilidades de el por qué la persona dice lo que dice, hace lo que hace, o cuáles son las intenciones con las que está actuando o hablando. En términos más simplones, les platico. Tal vez algunos ejemplos un poco coloquiales o clásicos de la vida de muchas personas. Pongamos en un supuesto en el que una pareja, un novio o novia, están platicando por mensajes, y vamos a suponer que el novio es la persona que sobrepiensa las cosas, que tiene esa característica dentro de su mente, ¿no? Entonces, él obviamente cuando lee los mensajes de su novia, pues analiza e interpreta a como él lo considera de cada palabra que ella escribe. Si el novio es muy romántico, muy cariñoso, muy detallista con eso, pues lo hace porque quiere transmitir sus sentimientos o su forma de sentir, bueno, lo que piensa sobre su pareja, sobre su novia. Lo transmite de una manera bastante elocuente, bastante afirmativa, bastante, no sé, no es algo que no se cuestiona, que de hecho menciono en este momento que es una característica buena de las personas que sobrepensamos las cosas, que siempre cuando proyectamos una idea siempre queremos que sea lo más clara posible. Por eso nos lleva a eso a ser bastante específicos, tocar detalles bastante pequeños con tal de que lo que decimos se explique totalmente. Pero ¿qué pasa cuando llega el momento en el que leemos algo o vemos algo que podemos interpretar de una mala forma? Un supuesto, y les va a parecer algo tonto, pero así pasa. Les decía, el novio manda mensajes a la novia y le menciona pues que la quiere, que la ama, que es todo para él, y muchas cosas bonitas, cosas que seguramente pues muchos de ustedes leen. ¿Y qué pasa si en ese momento, porque pues llega a pasar, la novia se ocupa en su casa con su mamá o su papá, y entonces por eso hace ese pequeño lapso de distracción, hace que su mensaje no sea tan cariñoso o con tanto tacto como tal vez normalmente es, o como el novio lo espera, y contesta con algo así como yo igual, yo también, o lo dejan visto. También puede pasar. Una persona que no tiene ese tema de sobrepensar las cosas, pues puede pensar en esa situación, ¿no? Puede pensar eso, ok, no hay ningún problema si ella tarda en contestarme o si su respuesta no fue tan afectiva como la mía, no hay ningún inconveniente. Pero alguien que sobrepiensa las cosas, su cabeza explota, la cabeza explota y empiezas a pensar en todas las posibilidades del por qué no contestó como me hubiera gustado. Puedo pensar, es que ya no le importa, es que no me está poniendo atención, es que ya le aburrí, es que seguramente ya no quiere estar conmigo, es que tal vez está platicando con alguien más interesante, o es que ya se empalagó con el romanticismo. Sí, notaron que mencioné como unas 8 o 10 cosas, y eso fueron en como unos 3 o 4 segundos. De esa manera pensamos las cosas las personas que sobreanalizan. Eso en realidad no es algo tan agradable del todo,
todo el tiempo. Yo les puedo decir que no lo considero un defecto. Para mí no es un defecto o algo, una falla. Sin embargo, tiene cosas buenas y cosas malas. Es como la ignorancia como tal. Ustedes no sé si han escuchado que entre la ignorancia y el conocimiento, muchas personas prefieren ser ignorantes porque desconocen cosas que los pueden poner tristes. Por ejemplo, sabemos que este mundo no es precisamente agradable al 100% y existen personas malas. Y existen personas malas que roban, que matan, que secuestran. Y si me voy un poco más específico, hay personas que roban niños, matan niños, violan niños. Y hay personas que graban eso, por ejemplo, y lo podemos ver en internet. Ese es el mundo, la parte pútrida del mundo que existe. Una persona con conocimiento lo sabe. Y eso puede llegar a deprimirte, eso puede llegar a hacerte sentir mal. O puede llegar a ponerte pues muy triste o decepcionado de la humanidad porque sabes que eso pasa. Sin embargo, una persona ignorante, y no lo digo ignorancia en el término ofensivo, ignorante de no saber. En teoría todos somos ignorantes porque no todos sabemos todo. Una persona ignorante no sabe eso, no sabe que eso pasa, lo desconoce o lo hace de lado y vive feliz. No se perturba con eso porque no sabe que esas cosas están pasando mientras nosotros estamos aquí, yo grabando esto, ustedes viéndolo. Eso es en términos generales de conocimiento o ignorancia. Ahora bien, vamos al grado de las personas que sobreanalizan las cosas. Las personas que no sobreanalizan no piensan en ese tipo de cosas. Por ende, no se sienten perturbados o no se sienten tristes por los posibles eventos que pudieran ocasionar algo. Sin embargo, los que sí lo hacemos, como ya ramificamos esa situación y la abrimos en como 10, 15, 20, las posibilidades que se imaginen, empezamos a sufrir mucho. Sufrimos mucho porque ante esa posibilidad, porque pues claramente hablamos de cosas posibles tal vez no tan posibles, pero vamos, dependiendo de la situación en particular, porque eso tendríamos que hablarlo como alguien en general, pero en una situación en particular es posible en mayor o menor medida, pero como es una posibilidad, nos perturba y nos hace sentir mal, nos hace sentir tristes, y se desarrollan otros males como lo son la ansiedad, como lo son la depresión, como lo son no sé, incluso hasta malestares físicos, ¿no? Como la presión arterial o el ritmo cardíaco, ese tipo de cosas, y ya en unos grados un poco más extremos. Voy a hablar primero por las personas, del lado de las personas que lo sobrepiensan. Quiero dividir esto en dos porque es importante para mí mencionar o explicar de la mejor manera cómo pensamos y qué es lo que necesitamos. Muy bien. Las personas que sobrepensamos las cosas, como ya tenemos ese número de puertas enorme frente a nosotros y sabemos que cualquiera se puede abrir en cualquier momento, entonces empezamos a sentirnos inseguros porque siempre nos inclinamos primero a lo malo. Eso es otro defecto de las personas que lo hacemos. Nos inclinamos ante las cosas malas. Como pensamos en cosas malas, pues nos empezamos a preocupar por nosotros mismos o nos empezamos a preocupar por las personas que nos rodean y por ende pues obviamente pues nos lleva a la tristeza. En un supuesto, otro ejemplo bastante burdo: si tu jefe de tu trabajo todas las mañanas pasa y te saluda y te dice hola, ¿cómo has estado? ¿Qué tal tu fin de semana? Todo agradable y bonito. Pero ¿qué pasa si este lunes que viene llegas a la oficina y tu jefe pasa, camina un poco apresurado y no lo hace? Una persona que sobrepiensa las cosas puede llegar a pensar así: es que tal vez está enojado porque el reporte que le mandé está mal, está tal vez de malas porque, no sé, porque se dio cuenta que llegué tarde tal día, o incluso tal vez ya me va a correr, o tal vez ya le caigo mal, tal vez ya le fastidié, tal vez ya le caigo gordo, tal vez me hablaba por puro compromiso y ya no lo hace, tal vez le dijeron algo de mí. Como pueden notar, abrimos las posibilidades en 2 o 3 segundos. Eso hacemos todo el tiempo. Lo hacemos todo el tiempo. Es de alguna manera algo que llevamos todos los días. Y lo hacemos siempre.
lo hacemos hasta en las situaciones más insignificantes. Incluso hasta lo podemos hacer con personas que nos atienden en un negocio, o con el chofer del Uber o del Didi, o lo podemos hacer con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestra pareja. Lo hacemos todo el tiempo. Ustedes no lo pueden ver, no saben qué está pasando, porque nosotros no lo externamos de esa manera tan directamente, pero lo hacemos. Ustedes dicen una palabra, realizan una acción, o dejan de decir palabras o realizar acciones, y nosotros en automático ya estamos asumiendo todos los posibles eventos de por qué ocurrió o dejó de ocurrir eso. Es un poco triste hablar así, pero cuando pasan cosas malas o pensamos en cosas malas, obviamente empezamos a sufrir, o más bien llamar presufrir, esos posibles eventos. Volviendo al ejemplo de los novios, si yo pienso que mi pareja ya no me quiere, ya no me ama, le aburrí y todo, o está hablando con otra persona o demás, en automático yo empiezo a sentirme triste por eso, como si yo tuviera la certeza de que está ocurriendo. Y como tengo la certeza, o siento la certeza más bien de que está ocurriendo, pues entonces empiezo a ponerme triste, empiezo a deprimirme, tal vez empiezo a llorar, tal vez empiezo a reclamarle, porque también las consecuencias pues pueden ser bastante enérgicas, ¿no? Tal vez puedo llegar al grado de ya marcarle o mandarle mensajes ya molesto, asumiendo las cosas, diciéndole, es que ya no me amas, es que ya no es como antes, es que ya no me quieres, es que estás hablando con alguien más, ya te interesa otra persona, es que ya te fastidié, es que dime si ya te aburrí, es que dime si o sea, ese tipo de inseguridades crecen en nosotros de una manera increíblemente rápido e increíblemente sólidas, porque al final nosotros pues ya lo estamos preasumiendo. Esa es la parte triste, la parte bastante difícil de las personas que sobreanalizamos, que sobrepensamos las cosas. ¿Qué hacemos nosotros para intentar calmarnos o para solucionarlo? Pues bueno, nos detenemos un poco, tal vez pasa el tiempo, empezamos a tener más amplitud de mente, empezamos a pensar un poco más ya calmados, y nos damos cuenta, con base en otros factores, que también vemos pues que las cosas no son como pensamos, ¿no? También otra cosa que hacemos es pedir o solicitar a la persona que nos está creando esto, y digo creando entre comillas porque no hay aquí ninguna mala intención, es pues pedirle la seguridad. Me refiero a pedirle una confirmación, una afirmación de que lo que estamos pensando no es correcto. Ustedes lo pueden escuchar y parece de niños, ¿no? Incluso hasta podrían pensar que eso es algo que pues malo tener que estar pidiendo eso, pero en serio, cuando pasa, nosotros lo necesitamos sentirnos seguros de que no hay nada de malo. Necesitamos sentir para nosotros mismos que todo está bien, porque nosotros ya sufrimos, ya presufrimos, nosotros ya vimos, ya analizamos que todo está mal. Y si ustedes llegan y nos dan esa caricia, nos dan esa aclaración, nos dan ese soporte, créanos que nos están curando del todo. Y curando no porque sea una enfermedad, curando haciendo sentir bien. Eso es lo que nosotros buscamos. El problema es que como muchas personas no saben de eso, no lo comprenden o bien lo ignoran, pues luego tienden a hacer comentarios que llegan a arruinar todavía más la situación, a atrofiar más, a generar más inseguridad, a generar más tristeza, a generar más depresión. Volviendo al ejemplo de la novia, si el novio que sobrepiensa las cosas empieza a decirle, oye, es que ya no me amas, es que ya no me quieres, ¿qué tal? Y la novia se molesta y contesta algo como, pues piensa lo que quieras, pues haz lo que quieras, entonces te dejo en paz para que pienses las cosas. Eso no ayuda en nada. Eso al contrario, atrofia más la situación. Créanos que para nosotros es una tortura total, porque de alguna manera estamos afirmando lo que pensamos. Ya tenemos una prueba de ustedes de que eso está pasando. Y eso aplíquenlo en cualquier caso real. En cualquier caso que ustedes imaginen. Si sobrepiensan las cosas, comprenden lo que estoy hablando. Y si no sobrepiensan las cosas y no conocen todavía del tema, les platico.
Así nos sentimos exactamente. Es la manera de pensar de nosotros en ese momento. Y todo lo hacemos en segundos. La mente empieza a trabajar rápidamente a una velocidad impresionante. Y ya maquilamos muchísimos escenarios en nuestra cabeza. Y para nosotros todos son posibles en ese momento. Sobre todo los negativos. ¿Qué debemos hacer las personas que sobrepensamos las cosas? Necesitamos en medida de lo posible controlar eso. Si tú sobrepiensas las cosas, tú sabrás o entenderás que de eso te ha pasado muchas veces, y también podrás darme la razón en que muchas veces lo has controlado. Muchas veces te has quedado callado sin expresar esta situación porque te conoces a ti mismo y sabes que eso no puedes estarlo haciendo todo el tiempo. Porque también, obviamente, cae la responsabilidad en ti, en que si haces eso todo el tiempo, tampoco se trata de que tú no hagas nada por ello y no te responsabilices. Tienes que responsabilizarte de las cosas que sientes, de las cosas que haces, porque también puede ser contraproducente para las personas que te rodean. Si tú sobrepiensas las cosas, intenta controlar la situación, primero que todo. Primero, contrólate. Respira hondo y contrólate. Después, piensa en la persona con la que estás, las personas con las que estás, quién es o quién causó esto. Pues recuerda cómo son esas personas contigo, cómo es la relación contigo, cómo es todo contigo, y engloba todo para considerar todo, no solo ese pequeño evento. Muchas veces catalogamos o juzgamos a una persona por una sola acción que realiza sin pensar en todo lo malo que está haciendo. Y en algunos casos eso no es posible. Más bien no es correcto, porque tenemos que pensar volviendo al ejemplo de los novios. Si la novia normalmente ha sido cariñosa, si normalmente ha sido atenta, si ha sido muy romántica y demás, y en una situación no lo fue, tal vez tendríamos que cuestionarnos a nosotros mismos de si esa situación que estamos pensando es real o no, porque pues puede deberse a factores externos que no tengan nada que ver con el pensamiento negativo que tenemos, ¿sí? Podemos decir, bueno, tal vez mi novia no me contestó como yo quería, o no me contestó, me dejó en visto, porque tal vez está en su casa con su familia y tal vez está platicando con ellos y obviamente tiene que ponerles atención. Tal vez en ese momento, para mi mala suerte, abrió el mensaje, pero tuvo que cerrar la aplicación, tuvo que dejar el teléfono a un lado porque su papá o su mamá le hablaron, y entonces está teniendo esa conversación o esa reunión familiar, y pues para mi mala suerte me dejó en visto. Pero tal vez pase un momento cuando se desocupe y me vuelva a escribir, no pasa nada. No, es un poco complicado pensar así, porque vuelvo a decirlo, nosotros siempre nos vamos a lo malo. Pero primero piensa eso, analiza la situación, analiza la persona, no emitas ningún comentario negativo, relájate, tranquilízate, y después, lo que sí recomiendo del todo, y eso nunca lo dejen pasar, y creo que en ninguna situación, siempre pregunten las dudas que tengan, ¿no? Si una persona te hizo sentir mal, te hizo sentir incómoda, te hizo sentir que su forma de ser cambió contigo, pues es importante preguntar, ¿pasa algo? Pero en buena forma, sin ansiedad, sin desesperación. ¿Pasa algo? ¿Estás molesta? ¿Hay algún problema? ¿Quieres que platiquemos de otra cosa? Entonces la otra persona pues tiene que obviamente abrirse y expresarte su situación. A eso voy. Eso es con la parte de las personas que sobrepensamos. Y sí, necesitamos hacer algo al respecto. Vuelvo a decirlo y es importante. Nosotros somos responsables de eso y tenemos que asumir nuestra responsabilidad. No es una enfermedad y no podemos culpar a otras personas de lo que nos pasa del todo, y tampoco podemos hacer que las personas reparen todo eso. Nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Ahora bien, la parte que considero también importante: ¿qué decirle a una persona que no sobrepiensa las cosas, que convive con alguien que sobrepiensa las cosas? Primero que todo, sobreanalizar las cosas no es una enfermedad, no es un defecto, no necesita no está loco, ¿sí? Yo les platico esto, les digo esto porque es lo que he visto. Lo primero que piensan esas personas es que las personas que sobrepiensan las cosas están locas, o son tóxicas, o están dementes, o necesitan un psiquiatra. No es así. No es así. Eso no es de ninguna manera un problema. Y nunca se lo digas. Nunca le digas a una persona que sobrepiensa las cosas que está loco, o que es una persona tóxica. No le digas que vaya al psiquiatra. No le digas que vaya al psicólogo. No se lo digas de una manera arrebatada.
porque la atención psicológica es muy importante y está bien, no digo que no, pero cuida la manera en la que lo dices. Otro punto, lo acabo de mencionar, cuida el tono en el que hablas. Yo sé que puede parecerte para ti infantil, pero sí es necesario que las cosas las digas de la manera más suave, de la manera más concisa, de la manera más clara, más explicada y más bonita posible. La persona que está sobrepensando las cosas y que está en una situación negativa, en ese momento está sintiendo ansioso, se está sintiendo triste, deprimido, desesperado, no encuentra la forma de calmarse. Si se le complica un poco, ayúdalo, abrázalo, dile que todo está bien, hazle ver tus sentimientos, hazle hincapié en las cosas que piensas de esa persona, positivas, dale la seguridad que necesita. Trátalo bien primero que todo. No te desesperes, no te enojes. La persona que sobrepiensa las cosas no te odia, no lo hace por molestarte. Tiene ese detalle aquí en la cabeza que le está dando vueltas y que necesita aclarar. Ayúdale a aclarar, ayúdale a sentirse mejor. Primero eso. Segundo, y muy importante, dale seguridad. Me refiero a lo que sienta que está perdiendo, donde sienta que está fallando, hazle ver que no es así. Básicamente es, si lo tuviéramos que resumir y mandarlo en términos simples, es que me amas, sí te amo, simple y sencillo. Ahora, basando en los mismos términos simples, si pregunto, ¿es que me amas?, la persona inmediatamente se espera, es que siempre es lo mismo, es que cuestionas, es que ya no sé. Esas respuestas tienden a atrofiar más el pensamiento de la persona. No lo hagas, dale la seguridad que necesita, ayúdalo. Si estás con esa persona, si esa persona forma parte de tu círculo, o si en este caso es tu pareja, estás con esa persona porque sientes algo por ella y porque te importa su bienestar. Esto ayuda mucho a su bienestar. Dale la seguridad que necesita. Dale la seguridad que te está pidiendo. No te la pide literalmente, dame seguridad, pero con sus acciones, con sus preguntas, te la está pidiendo. Calma la situación de golpe y hazle sentir que todo está bien. Dale la seguridad en la bandeja. Y créeme, como persona que sobrepiensa las cosas, te lo voy a confirmar. Eso nos calma totalmente. Eso nos da la seguridad en el primer instante. Y de eso es lo que estamos rogando. Si tú haces eso, ya cuando le dices la seguridad, obviamente la persona se va a empezar a calmar rápidamente. Y cuando se calme, entonces entabla la conversación. Oye, es importante para mí que no te sientas así. Es importante para mí que sepas que mis sentimientos por ti son reales y son sinceros. Si yo te contesté de esta forma, o no te contesté de esta forma, o te dije esto, o no te dije el otro, o hice esto, no hice el otro, si te dejé en visto, si pasé y no te saludé, es por esto. Aclaras la situación. Estaba ocupada, estaba con mi familia, tenía una junta importante, iba corriendo, discúlpame, no te vi, es que iba pensando en otras cosas. Hay un buen de eventos que pueden ocurrir que sean el motivo real y no sean tan malos. Entonces hazlo saber. Pasa esto, ya estás calmado, ya te lo digo, fue por esto. Y de una manera también cordial, pues asume una parte de la responsabilidad de discúlpame, tengo que tratar o cuidar mejor mis palabras. Y ese es otro punto. Nadie está obligado a atender esa situación. Esto que te estoy diciendo lo tienes que hacer, bueno, más bien lo harías porque tú quieres hacerlo, no porque te están obligando, pero sería, voy a cuidar mejor mis palabras, voy a tener más cuidado con lo que digo para no hacerte sentir así, voy a ser más cauteloso, más cautelosa con lo que estoy mencionando, voy a intentar, a pesar de estar distraído, además, mandarte mensajes, no dejarte en visto, pasar y saludarte. Sin embargo, en el momento en el que yo tenga una apuración, que tenga alguna actividad y me impida hacer o a decir lo que tú quieres, pues te lo voy a comentar y espero que como persona madura comprendas que no todo el tiempo estoy disponible para hacer las mismas cosas, porque la vida es así, a veces pasa. Y la persona que sobrepiensa las cosas, si es una persona madura, pues también va a comprender esa situación y al contrario, hasta le vas a dar más tranquilidad para acciones futuras. Y eso se agradece muchísimo, en serio, eso es algo
de vida, es algo que nosotros necesitamos. Y ya por último, como una cerecita en el pastel, si se va a hablar continuamente del tema, me refiero a que esa clase de acciones pues son recurrentes, o piensas que quieres como que de alguna manera erradicarlo o disminuirlo, pues sí platicar en conjunto, platicar con esa persona. Y que también, digo, este es un consejo para ambas partes, ¿no? Como persona que sobrepiensa las cosas, yo también pienso que es importante de alguna manera asistir a una terapia psicológica para conversar eso con un profesional, y que esa persona de alguna manera pueda llegar a calmar algunos de nuestros malestares o algunos de nuestros pensamientos. Y si eres una persona que no sobrepiensa las cosas y convive con alguien que lo hace, coméntale que sería una posibilidad, sería algo bastante agradable. Incluso, ¿sabes qué? Pues sería importante que igual busques ayuda con un psicólogo para platicarle esto que sientes y que él te dé una opinión profesional. Si quieres, yo te puedo acompañar, podemos entrar juntos, podemos conversar con él. Ese tipo de cosas serían importantes. Yo lamentablemente he visto en redes sociales comentarios comentarios despectivos contra esas personas que sobrepiensan las cosas, de que tienen que atenderse, de que no es su problema, de que pues es inseguridad, que necesitan mejorar su autoestima, que yo no tengo que estar cargando con eso. Y en parte tienen razón, pero son comentarios, yo pienso que despectivos, son comentarios rudos. Las personas que sobrepensamos las cosas no necesitamos eso, no nos hace bien. Y en este mundo, en este planeta, tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Tenemos que entender que no todas las personas piensan como nosotros, no todas las personas tienen la mente igual que la nuestra. Hay personas que son diferentes, que piensan diferente, que actúan diferente. Y yo pienso que cuando estás con una persona, cuando esa persona forma parte de tu vínculo, puede ser mi pareja, puede ser uno de mis hermanos, puede ser mi papá, y esa persona tiene esa característica de sobrepensar las cosas, yo no pensaría en cosas negativas como ese no es mi problema. Yo no tengo nada que ver con eso. Que esa persona lo arregle. Yo no hice nada malo. Ella es que lo pensó. Yo al contrario me preocuparía. Me preocuparía porque esa persona esté bien. Me preocuparía para que no se sienta así. Porque como persona que lo hace, les comento que es demasiado desesperante. Es demasiado triste. Te dan ataques de ansiedad enormes. Sientes que quieres correr pero no sabes para dónde. Quieres estar en ningún lugar. Quieres hablar con todos pero no hablar con nadie. Y cuando la persona también que te lo causa, o más bien indirectamente, no aporta nada a eso, es peor todavía. Ambas partes tienen que trabajar en ello. No estoy hablando de que haya culpables o inocentes. No se trata de los buenos o los malos. Se trata de que todos hagamos algo para que la sociedad mejore, para que nuestras relaciones mejoren. Por favor, si sobrepiensas las cosas, tranquilízate, cálmate. Todo está bien, necesitas aclarar tu mente y aclarar la situación antes de tomar decisiones antes de tomar decisiones en tu mente y decidir cómo son las cosas. Y si no sobrepiensas las cosas y convives con alguien así, estás con alguien así, ayúdalo, hazlo sentir bien, dale la seguridad que necesita. Créeme que con eso vas a ayudar mucho a alguien. Créeme que con eso esa persona se va a sentir bastante bien. Y créeme, aunque parezca difícil de creer, aminorizas un poco ese malestar. Aminorizas un poco esa situación y se pueden llegar a repetir muchísimo menos. Espero que les sea de utilidad esto. Para mí es un tema bastante delicado y bastante importante. Me agradaría saber si ustedes sobrepiensan las cosas y lo puedan comentar aquí. Incluso si quisieran dialogar al respecto, también ya ven que he subido videos ahí en algunas conversaciones o debates. Me gustaría hablar de eso con personas que sobrepiensen las cosas, para que me platiquen sus experiencias y de esa manera enriquecer el conocimiento de las personas que no lo hacen. Me agradó hablar de esto. Muchísimas gracias.